¿Quién habría imaginado que mirar, que no es sino detener la mirada en algo o alguien, pudiese ser una acción tan valiosa y significativa y, al mismo tiempo, tan completamente diferente dependiendo de quién mire, cómo mire, cuándo mire y a qué o a quién mire? En los albores de nuestra historia, esta colosal diversidad de formas de mirar fue la arquitecta del más ilustre zoológico de miradas jamás confeccionado en nuestro mundo. No es de extrañar que millones de personas contemplen fascinadas, diariamente, la variedad de especies de miradas que el zoológico exhibe de puertas para adentro. Y es que tal fue la envergadura de la obra y tal su repercusión posterior, que a día de hoy ningún rincón del planeta ha quedado exento de devotos visitantes de este zoo. Unos ávidos de novedades, otros pendientes de no perderse las miradas más visualizadas, y los menos a la caza y captura de rarezas y anomalías entre los mirables ejemplares del entorno. De hecho, estamos más que acostumbrados a que la prensa de la insensibilidad nos instigue con todo tipo de preguntas. ¿Qué necesidad hay de asombrarse ante las miradas si son de lo más ordinario del mundo animal? ¿Acaso tienen algo de especial? ¿Algo capaz de justificar semejante empacho de espectadores? ¿Por qué este escenario del mirar no se queda obsoleto con el paso del tiempo? ¿Cómo es que no se asume como absurda cualquier exaltación del sentido de la vista frente a los 4 sentidos restantes? Dado que el legendario zoológico de las miradas sigue abriendo sus puertas, queda de manifiesto que ninguna pregunta formulada por formular menoscabará nunca su reputación. Entre otras razones porque, sorprendentemente, la mirada permanece siendo una de esas palabras que ha sido galardonada con mayor cantidad de adjetivos en multitud de lenguas, y especialmente en la nuestra. Como divulgador de esta inamovible institución del mirar, ¿qué menos que dilucidar por qué? Es harto sabido que las miradas son testimonios del pensar y del sentir de cada cual. Si no se sabía, ya es hora de que se vaya sabiendo. Esto quiere decir que la personalidad de cualquier individuo debería bañar su mirada, desbordándose a través de sus ojos, depositando en ellos cuanto piensa y siente. La segunda gran peculiaridad de la forma en que se mira, más allá de la personalidad, es la dirección de la mirada, el rumbo establecido por las pupilas que se habrá de seguir hasta alcanzar un algo o un alguien. Como se puede apreciar, el secreto que ha inmortalizado a este prestigioso zoológico es más bien simple. Por un lado, la expresión, el significado y la unicidad de la mirada. Por otro, su objetivo, literalmente. Respecto a este último, el objetivo, aquello que retiene la mirada, no es necesario ningún prolijo análisis para llegar a la conclusión de que mirar hacia algo o hacia alguien son acciones esencialmente distintas. Concentrarnos en una de ellas inmediatamente descartaríamos la otra. Hagámoslo. En este preciso momento, acabamos de ser conducidos a un pequeño recinto incluido dentro de nuestro fastuoso zoológico. Alguien que se haya apreciado a conocerlo, o bien movido por la curiosidad, o bien tropezándose por casualidad con él, sabrá de sobra que está exclusivamente dedicado a las miradas hacia algo. Si no, nada más cruzar el umbral de este sucinto espacio, sobrevolará a tu cabeza un letrero que reza: las miradas alcanzan donde la vista no llega. Para quienes acudan a esta zona del zoológico con cierta asiduidad, no les será difícil toparse casi de inmediato con Henry Ward Beecher, quien, embelesado, repetirá una y otra vez que es el cómo miramos, no el qué miramos, el que determina el valor que otorgamos a las cosas. Hermosa frase que Hume, plácidamente sentado a su lado, puntualizará, explicando que la belleza de las cosas se gesta en el espíritu de quien las contempla. ¡Ay, la belleza!, suspirará Einstein al escucharles, maravillado ante el descubrimiento de que la belleza no mira, solo es mirada. ¿O acaso no es admirar el verbo que contundentemente rinde pleitesía a este fenómeno visual? Esto evidencia que todos los dictámenes que hagamos en base a los juicios de nuestra mirada pasarán irremediablemente por el filtro de nuestra individualidad, de nuestra idiosincrasia, de nuestro punto de vista. ¡Qué complicado es entonces acordar qué es hermoso o en qué merece la pena derrochar nuestra atención! Al contrario, es mucho más sencillo de lo que parece a simple vista, ya que, por suerte o por desgracia, las coloridas lentes de cada uno de nosotros nos lo dirán. Por eso, cada pocos metros puedes encontrarte señales que te recuerdan que cambiar una mirada es cambiar a una persona. Pero aún no se ha dicho todo. En caso de continuar circulando por esta reducida área del zoológico de las miradas, recomendada por numerosos guías como punto ciego de partida, pueden pasar desapercibidas unas pantallas consagradas tanto a mirar hacia el futuro como a mirar hacia el pasado. Estas exposiciones virtuales de las miradas, rara vez visibles en alta definición, continúan amasando, contra todo pronóstico, larguísimas colas de seguidores en todas las épocas del año.
La moraleja que puede cosechar al respecto cualquiera que deambule en torno a este informativo espacio es la misma que lucubró Marty Rubin cuando hizo lo propio. El mundo es infinitamente maravilloso para quienes se toman el tiempo de mirarlo. Pudiera parecer que el recorrido ha llegado a su fin, sin embargo, apenas se ha iniciado. Es ahora cuando las grandes atracciones y exhibiciones de miradas pueden comenzar a degustarse, pues la inmensidad del perímetro que se cierra ante nuestros ojos no es otra que la de las miradas que se cruzan, las miradas que se imantan, las miradas que se enfocan entre sí, las miradas que coinciden en un mismo punto pese a estar encaminadas a direcciones radicalmente opuestas. En otras palabras, el gigantesco universo de la interacción de las miradas, aquel en el que nuestro zoológico se ha especializado. ¿Y en qué consiste? Antes de continuar, acompañadme en este breve paréntesis contextual. Partiendo de la asunción popular acerca de que los ojos son el espejo y la puerta del alma, el afamado zoológico de las miradas acogió en esta vasta superficie, varios años atrás, todo lo relacionado con el lenguaje desempeñado por los dos globos oculares de mayor renombre, los ojos. Un sistema de comunicación no verbal de este calibre no exigía menos. En consecuencia, se erigió primero una altísima carpa, a la vista de todos, destinada a introducir a los insaciables visitantes en el género de las miradas interactivas. Luego, se elaboró en ella una sección entera focalizada en la anatomía de la mirada. De esta forma, mientras unos eran expuestos a cómo las miradas titiritean al resto de gestos faciales y corporales para que bailen a su son, de manera que sean coherentes con ella, otros aprendían que la complejidad de una mirada está gentilmente alienada por la longitud y densidad que bosquejan las pestañas, por el contorno que perfilan los ojos, por las formas que dibujan las cejas, por el versátil tamaño de las pupilas, por el color que destiñe el iris, por la amplitud de las persianas de los párpados, y por los otros muchos y variados elementos relativos a la apariencia física. En última instancia, con la carpa inaugurada y con sus programas formativos en marcha, se procedió a la creación de hábitats idóneos para cada especie de mirada interactiva. Son los que están repartidos por todo el perímetro del zoo. Esa es la razón de ser de este presuntuoso espacio. Eso es lo que ofrece. Cierro paréntesis. Entonces, ¿qué nos podemos encontrar, por ejemplo, en la carpa? La pregunta correcta sería ¿qué no? O sea, si nos decidiésemos a merodear por la carpa en cuestión, rápidamente llamaría nuestra atención un insólito entramado, a mano derecha, formado por las aulas más variopintas que un par de ojos haya visto jamás. ¿Y por qué un zoológico habría de dar asilo a aula alguna? Para empezar, porque este no es un zoológico cualquiera, y en segundo lugar, porque el nuestro, desde sus inicios, ha contado con una dilatada plantilla de formadores de la mirada, un exquisito personal con sede en la susodicha carpa, cuyo cometido no es otro que el de procurar la alfabetización de las miradas, así como la de los mirones. ¿No te has preguntado nunca quién nos ha enseñado a mirar, o si el lenguaje de los ojos puede ser educado o enseñable? ¿No te has preguntado nunca cómo has aprendido a controlar tu mirada, a adaptarla, de forma que no hagas un uso gramaticalmente incorrecto de ella? ¿No te has preguntado nunca a qué filtros está sometida tu mirada, si tu forma de mirar la has asumido inconscientemente o si ha sido dictaminada por tu esponjosa experiencia? Como se ha referido, las miradas forman parte de un lenguaje de comunicación expresivo. Esa es la razón por la que en este zoológico sin igual es un requisito indispensable la educación de su público. Si la sensibilidad no se cultivara, ¿a quién seduciría el arte? ¿A quién engañaría la belleza? Las miradas se veneran a lo largo y ancho de este zoo por el mero hecho de que existen quienes están facultados para leerlas, para volar en sus destellos, para escribir con ellas. Esa es la premisa de la que parte esta peculiar carpa, y no estaría de más interiorizarla, más que nada por el apasionante recorrido que nos aguarda en el exterior. ¿Cuál es la premisa? Repito, el entendimiento de las miradas a través de su interacción, que la mirada sea un puente entre dos almas, que los misterios de una mirada se desvelen cuando se cruce con otra. Lógicamente, hay determinados factores que condicionan lo que aquí se cuida con tanto ahínco. Por ejemplo, la subjetividad de una mirada. Si bien es cierto que las miradas se interpretan y malinterpretan, hay que estar poco atentos o confusos, o ser muy retorcidos o analfabetizados, visualmente hablando, para no leerlas con nitidez. Un proverbio árabe que ha hechizado a un extenso número de artistas lo ilustra a la perfección al señalar que quien no comprenda una mirada tampoco comprenderá una larga explicación. Otro factor clave para favorecer una interacción de miradas exitosa es el contacto visual. ¡Qué bella y sinestésica forma de llamarlo! Contacto visual. Si dos miradas no establecen ningún tipo de contacto visual, su comunicación no estará protagonizada por interferencias. En cierto modo, eso es lo que sucede cuando la distancia se entromete, ya que las miradas solo pueden ser apreciadas en la cercanía. Siguiendo en esta línea de argumentación, el tercer y último aspecto a tener en cuenta son las consecuencias de una mirada.
Nos referimos a que desde el momento en que una mirada interactúa con otra, brotan repercusiones en la mirada receptora. La culpa de ello se debe a que, por lo general, todavía no existe el silencio que calla una mirada. Las miradas son películas que la vida ha puesto en marcha sin tomarse jamás la molestia de pausar ni mutear. Las miradas son monólogos ininterrumpidos. Por ende, es de vital importancia entrever cuando unas miradas convierten a otras en diálogos. En resumidas cuentas, ser conscientes del carácter transformador de las miradas. Cuidar el cómo miramos a alguien para no absorber el efecto de mirar, saturando a quien nos mira con cacofonías de significados, sí y no, y mal o bien intencionados. Pero esta instructiva carpa no es más que el principio. Habiéndonos permeabilizado con la miríada de información que nos brinda, ya estaríamos en condiciones de salir por fin al exterior, de sumirnos por fin en el aclamado sueño de las miradas interactivas. Por fin. Aunque, según hemos tomado esa decisión, penosamente podremos eludirnos del abrazo de despedida de Robert Bresson, que no perderá ni un segundo en escupirnos una última vez, que dos personas que se miran a los ojos no ven sus ojos, sino sus miradas. No sin dificultad nos desharemos de él para, acto seguido, poner un pie en ese nuevo terreno por descubrir y que tanto nos inquieta. Sin más dilación, bienvenidos al verdadero zoológico de las miradas. Para todos aquellos primerizos en su visita a este inabarcable espacio, un consejo pertinente puede ser el siguiente: hay tantos tipos de miradas como clases de personas, y más. Esto viene a significar que pretender sumergirse en cuantas miradas existen dentro del recinto del zoo sería un intento absolutamente infructuoso. Trataré de escoger minuciosamente entre aquellas que saltan a la vista. ¿Por qué no empezar por el recoveco menos atractivo del zoológico de las miradas, el que más detractores ha acumulado a lo largo de su historia? Paradójicamente, en él se levanta orgullosa la colección visual más concurrida. Es una lástima estar aludiendo a una moderna construcción en forma de invernadero, la cual cobija, en su interior, a la familia de las invertebradas miradas inexpresivas. Una vez se accede dentro, si uno no tiene cuidado, se le echarán en el cuello miles y miles de miradas inertes, aunque las más contagiosas son las indiferentes, las más mortíferas, confinadas en sofisticadas vitrinas, las miradas vacías. Pero, agudizando la vista, se podrían llegar a definir borrosas nubes de otras razas de miradas inexpresivas, como las insulsas, las pétreas, las insignificantes o las reducidas, ausentemente revoloteando por los alrededores mientras buscan parasitar a cuantos se crucen en su camino. De entre ellas, las miradas sin sangre en las venas son las más provechosas de todas. Se disecan cómodamente y disparan las ventas de llaveros. Otras dignas de mención son las miradas vendadas, camufladas entre la perenne frondosidad del conformismo. Y no nos olvidemos de las miradas en blanco, las cuales, aleteando con parsimonia tan alto como pueden, nos regalan las fotografías más hilarantes. Dejando a un lado el ostentoso invernadero, caeríamos de bruces contra un prado primaveral, atestado con las miradas más sonadas, las que hablan. Para aquellos que anden perdidos en lo que a información se refiere, un cartel explicativo les sacará de dudas, anunciándoles que esta especie de miradas censura las palabras para dar voz a los ojos. Si alguien no sabe dónde mirar, limítese a escucharlas. Haciéndolo reparará en cuán interesantes son. En cambio, si lo que desea es una información más detallada, Raiden gustosamente aclarará que hay ojos que no dicen nada y miradas que lo dicen todo. Habiendo digerido lo anterior, costará muy poco esfuerzo levantar la vista, precipitándola sobre las miradas cristalinas, cuyo nombre científico se suele traducir como narraciones en vivo de nuestras impresiones, pensamientos, opiniones y sentimientos. Más a lo lejos, pastando plácidamente, ubicaremos a las miradas delatoras, las mismas que revelan lo que el interior calla. Miradas preñadas de palabras que, a pesar de los embustes y de las veces que alguien hiberne o se muerda la lengua, lo confesarán todo, todo, todo. Estas miradas son congéneres de las sinceras, esas otras miradas que van dando brincos por la vastedad del prado, a la par que proclaman a gritos la verdad que se cuece en sus entrañas. Es curioso cómo los niños no han podido resistirse aún a ellas, por más que les esfuercen a domesticarlas. Y ya si nos ponemos a mirar hacia todas direcciones, seguro que llegamos a distinguir, bajo la tímida mirada de algún árbol desperdigado, a las miradas maestras, miradas aleccionadoras, sabias miradas que eclipsan el discurso de los necios, miradas capaces de trascender los límites de lo que ven, miradas transformadoras, miradas que no se decantan ni por lo bueno ni por lo malo, miradas abiertas, acogedoras, miradas que te completan porque guardan las piezas del puzzle del mundo de otras miradas. ¡Ojo con mojarse los pies! Un serpenteante riachuelo, artífice del manto de fresca naturaleza que recubre el prado, discurrirá interponiéndose entre este y los enmudecidos espectadores que, de tanto pegarse al vallado, ya forman parte de él.
La proximidad del riachuelo ha ocasionado ciertos cruces con las especies del prado, dando lugar a las miradas que te incitan a hablar, que te desnudan sin que te des cuenta. Estas especies anfibias se ocultan sin éxito en los juncales, puesto que cualquiera que se digne a mirarlas podrá reconocerlas fácilmente, aun desemejándolas sin acierto. Poco se diferencian las miradas que te vuelven transparente de las miradas escrutadoras. Ambas son miradas que bastan para conocerte a fondo, que te dan cuerda hasta que reniegas de tu retraimiento, que te leen como si un libro abierto fueras, que te empujan a conversar sin reservas. ¿Por qué? Porque ambas comparten en su genética la habilidad de vaciar los secretos, vertiéndolos en baúles de confianza que fabrican las pupilas. Si siguiésemos las heces del curso del riachuelo hasta el lugar en que éste desemboca, pronto seríamos timoneados hasta un fulgurante lago, repleto de colores tropicales, donde centenares de miradas que brillan disfrutan de un apacible remojón. Además de sonidos relajantes, unos altavoces, intermitentemente distribuidos, amansarán el ambiente repitiendo con insistencia: que nada te ciegue, a menos que sea otra mirada. Este fragmento musical, perteneciente a una delicada canción de rap, será vivenciado por cuantos observadores entornen los suyos para así quizás, y solo quizás, percibir que la belleza de unos ojos no está en su color, sino en la luz que irradian. Dando por hecho que el resplandor, el brillo o la luz de una mirada jamás han sido perjudiciales, ¿qué mejor forma de absorberlos que mirándolos fijamente? Se suele decir que quienes ven luz, transmiten luz. Por eso los visitantes que se empapan de estas miradas marchan alucinados. Dando la espalda al resplandeciente lago, quedaríamos enfrentados a otro tipo de miradas igualmente destacables. Estas miradas siempre presentan contrariedades para los cuidadores y formadores del reverenciado zoológico, quienes se afanan por desempeñar su labor tan bien como pueden. No obstante, las miradas culpables, que así las llaman sus veterinarios, no se lo ponen nada fácil. Una muchedumbre ordinaria pasará de largo sin percatarse en absoluto de cómo, delante de sus narices, toda clase de miradas vergonzosas, o abrumadas, o escurridizas, o dominadas, o esquivas, contienen su respiración, agachando la cabeza, huyendo de otras miradas para no ser vistas. En todo el zoológico no hay un muestrario de miradas más invisible. Es bastante habitual proseguir nuestra expedición por el territorio de las miradas interactivas sin advertir una estrechísima vereda que, ascendiendo por una de las laderas que emergen del lago, va a parar a un prominente mirador. Para los más intrépidos, sabed que este mirador, situado en las mismísimas alturas, ofrece una panorámica soberbia del zoo. Si se echa mano de unos asombrables prismáticos, desde allí se podrán localizar miradas que ofuscan el resto de sentidos, y desde luego también los pensamientos. Como Chimamanda Ngozi Adichie escribía a posteriori, decir que son hermosas es la forma más fácil de describirlas. En pocos segundos, absortos estaremos contemplando el elegante vuelo de las miradas arrebatadoras, miradas profundas, miradas que rezuman inocencia, miradas que paralizan el tiempo para moldear una eternidad, miradas vestidas de curiosidad, miradas que de buen grado aceptas como adictivas, miradas inteligentes, miradas que te proponen ahogarte en ellas, miradas inspiradoras, miradas que bloquean el tráfico de parpadeos para que cale hondo toda la belleza que transmiten. Horas y horas podría pasarse una persona oteando ese horizonte, totalmente quieta, meditabunda, ensimismada, deleitándose en las encantadoras figuras que esas vistosas miradas trazan en el cielo. Tomando la misma senda que nos ha conducido hasta el mirador, retornaremos al refulgente lago, para desde allí sobrepasar un último repecho antes de detenernos, aunque sea brevemente, en un área de recreativos próxima. La elección de esta área está motivada por sus óptimas condiciones. En ellas podremos desfogarnos, volcar cuantas palabras nos hemos tragado durante el recorrido o hablar hasta quedarnos sin aliento, pues ante nosotros tendremos a las miradas que escuchan, las que te prestan oídos, es decir, miradas que alivian la necesidad de sentirse escuchado, miradas que personan los principios de la renombrada escucha activa. Sin esta parada, la inmensa mayoría de los transeúntes del zoológico no podría continuar. Es más, sin esta parada, muchos de ellos o bien pospondrían su deseo de extender la visita, reanudando la monótona ablepsia de sus vidas, o bien desfallecerían por falta de atención, ya que ningún zoo podría dar abasto con la humanidad al completo sumida en la invidencia de la soledad. En nuestro caso, confiemos en invertir algo de nuestro tiempo solazándonos y departiendo, como poco fugazmente, con estas atentas miradas. Enseguida podremos prolongar nuestra estancia por otros derroteros del circuito de las miradas interactivas. La siguiente parada aconsejada tendrá lugar en una jungla infestada por sombras, sombras que son proyectadas por una vegetación densa, una vegetación complementada con árboles descomunales que impiden la clarividencia de cuanto se cree ver. Con cuidado de no tropezar con sus molestas raíces,
desplegando cortinas de ramas y apartando péndulos de lianas para poder avanzar, quienes se inmiscuyan en esta selva serán observados por un tumulto de miradas traicioneras, mimetizadas en las copas de los árboles, de miradas subliminales, encubiertas por la penumbra, de miradas que no se corresponde con lo que se piensa y siente, reptando entre los despreocupados pies de los espectadores, y de miradas desfiguradas que enmascaran, mediante falsas caretas de seguridad, bromas superfluas y un sarcasmo recurrente, el carnaval de sufrimiento que acarrean mientras deshojan pétalos en la copiosa espesura. De acuerdo al itinerario propuesto, tan siniestra jungla daría paso a un complejo de establecimientos hosteleros y de ocio, un oasis dentro del zoológico de las miradas donde se podrán recobrar las fuerzas. Yo, después de haber saboreado el aperitivo de manjares que aquí, por ser visitante, se te ofrece, sin duda alguna recomendaría el menú degustación de la cadena de restaurantes Hambre de Amor. La relación calidad-precio de su cocina nada tiene que ver con su cursi nombre. Para muchos es insuperable, rozando tanto la gratuidad como el placer extremo. El menú degustación consta de un repertorio de deliciosas viandas, elaboradas a partir de miradas capaces de amar, miradas criadas en libertad únicamente en este zoo, idóneas para paladares que toleren su digestión. Los entrantes vienen en forma de miradas agradecidas, miradas que muestran una gratitud incondicional y nutritiva. En segundo lugar, son servidas en frío unas tapas de miradas manifestadoras de amor, que reflejan el cariño y afecto que te profesan sin necesidad de complementos alimenticios derivados de halagos insustanciales, regalos materiales y banales te quieros. El tercer plato lo constituye una mirada asada en su punto, a partir de los ingredientes más tiernos del mercado, eso sí, sin un ápice de amor a primera vista. Nutricionistas como Becker fomentan su consumo con investigaciones que demuestran que el alma que puede hablar por los ojos también podrá besar con la mirada. A fin de cuentas, ¿cuántas veces nos ha insistido Shakespeare en que la mirada es el lenguaje del corazón? Pero si se ha venido a probar un guiso original, el plato estrella de la casa te complacerá. Se trata de un humeante estofado acompañado por las miradas que te degustan, una mezcolanza de miradas que te aman íntegramente, por dentro, por fuera y por donde sea que se pueda amar más allá de dentro y de fuera. Y para terminar, un espectacular postre que, accidentalmente, deja un regustillo amargo. El primero en dar parte de ello fue Jacques Lacan, quien presentó una hoja de reclamaciones quejándose de que, palabras textuales, «Cuando en el amor te pido una mirada, ese acto tiene por condena ser insatisfactorio siempre, porque nunca me observarás desde donde yo te veo». A pesar de este negativo comentario, la fama de la franquicia sigue intacta, rozando los 5 tenedores. Te aseguramos que no te arrepentirás ni como comensal ni como pagador. Al fin y al cabo, ¿quién menospreciaría una dosis de amor? Tan pronto como tengamos el estómago lleno, dirijámonos sin perder tiempo hacia el edificio más llamativo y espeluznante de todo el zoológico de las miradas. Similar a los hangares de los aeropuertos y emplazado sobre una degradada planicie, este edificio cubierto ha recreado fidedignamente los hábitats de las miradas más peligrosas, que no, desafortunadamente, en peligro de extinción. Está constituido por una longitudinal galería de salas equiparable a la exposición de un macabro museo. Quizás, en lugar de salas, fuera más apropiado denominarlas jaulas. Aunque sus dimensiones, su ambientación y sus condiciones climáticas induzcan a pensar lo contrario, todas ellas guarecen a diferentes especies de miradas aisladas, recluidas tras barrotes o espigadas vallas a causa de sus hábitos amenazadores, abusivos, insociables, perniciosos o, simplemente, desagradables. La sola decisión de franquear cualquiera de los puntos de acceso de este rimbombante edificio ya implica ceñirse a un estricto protocolo de seguridad. Una vez dentro, las oleadas de escalofríos que nos recorran el cuerpo de cabeza a los pies serán una constante durante toda la visita, al igual que la pregunta que coreará Helen Nocheyemi cada pocos minutos. ¿Sería desacertado no mirar si uno es mirado? Con las expectativas por las nubes, a medida que dejamos atrás la puerta que amablemente nos ha invitado al interior, andanadas de miradas hambrientas, indiscretas, anhelantes, furtivas, hostiles e invasivas, entre otras, se clavarán en nuestra espalda, en nuestra nuca, en nuestro pecho, en nuestros ojos, en cada parte expuesta de nuestro cuerpo, violando cualquier vestigio de intimidad. Una mirada que dura más de lo normal puede resultar incómoda, muchas, y lo que iba a ser un tranquilo paseo se tornará en un auténtico infierno. Ahí no acaba la cosa. Antes de alcanzar la ambicionada salida, se deberá atravesar el pasillo central, escapando así de esta aterradora repulsión visual. Durante ese tramo, sin embargo, uno averiguará que hay miradas que se sienten, que queman, que te someten, que duelen aun cuando no se las presta atención o se las da la espalda.
Bastaría con ojearlas durante menos de un instante y se podría detectar hasta qué punto te fulminan, te miran por encima del hombro, te escudriñan con intensidad, te avasallan o te enmudecen con su frialdad. Lejos de aportar una experiencia divertida o deseable, las miradas que allí se cercan suponen una ilustrativa concienciación para los visitantes del zoológico. Hay quienes prefieren convencerse de que esas especies en realidad no existen, de que los ojos no muerden, por lo que miran hacia otro lado. Sin embargo, esas miradas son tan reales como el resto de ejemplares que se han maravillado contemplando con anterioridad. A continuación, y con ánimo de recuperarnos del susto pasado, lo ideal sería contrarrestar todas esas emociones a flor de piel, desparramándolas sobre el acuario mejor diseñado de nuestro tiempo. Adyacente a un diminuto pedacito de océano, escaleras abajo nos recibirá una extraordinaria y abovedada pecera, abrazada por bancos y bancos de miradas que conmueven, suspendidas en el escaso aire que posee el agua. ¿Por qué son tan sugestivas estas miradas marinas? Responder que por ser la mayor expresión de una emoción quizás parezca una respuesta incompleta. No lo es. Las miradas que conmueven son miradas que proponen universos, las más puras de cualquier género y especie de miradas. Flotando por encima de nuestras cabezas, quien se esmere podrá atrapar algunas de ellas, como las miradas cansadas, propias de la vejez y de a quienes les pesan los largos años de entrega y trabajo sin tregua. Si, aunque sea por el rabillo del ojo, consiguieras pescar el fuego palpitante de algunas de las otras, puedes darte por satisfecho. Las miradas que conmueven son como las estrellas fugaces, efímeras. Surcando las aguas enardecidas, estarían dispuestas a infectarnos con el entusiasmo de una pasión por la que merece la pena enfermar. Respecto a desnucarse cuando nos impacten las miradas teñidas de rojo, nada hay de lo que preocuparse. Son miradas que nadan desgarradas por el llanto y el sufrimiento, salando el mar con sus lágrimas. Cuentan que las miradas inocentes, las que derriten el corazón, moran entre voluptuosos arrecifes, y que, despiertas o durmientes, son igual de incorruptibles. La otra cara de la moneda viene de la mano de las miradas de dientes afilados y ojos inyectados en sangre, porque cada vez que se aproximan a los arrecifes se nos encoge el alma, incapaz la nuestra de digerir su odio. Gajes del espectador. Aún así, cuando salimos de ese estado de shock, quizás divisaríamos, a ras de suelo, miradas de ojos cerrados que, mágicamente, proyectan sus sueños en las pantallas de sus párpados. En otro flanco de esta inusual pecera podríamos incluso cruzarnos con las miradas indignadas, las cuales, imaginando saltos de altura sobre las olas para luego zambullirse de nuevo en las profundidades y desafiarnos, reflectan diáfanamente su enfado sobre la superficie acristalada de la bóveda del acuario. Demasiadas son las otras miradas que nos dejarían sin habla en este oceánico santuario, pero la vida no consiste solo en mirar, de modo que, por mucha resistencia que ofrezcan nuestros ojos a ser apartados, una inquebrantable orden del nervio óptico debería ser suficiente para gobernarlos hacia la salida, hacia la superficie terrestre. El recorrido está próximo a su fin. Aun con todo, nunca es tarde para efectuar una frugal visita por las miradas domésticas que impacientes esperan en el extremo oeste del zoológico. Amparadas por una encandiladora granja, qué gusto da ver a las miradas comprensivas rumiando a sus anchas, esas miradas cuyo daltonismo se apacigua con las gafas de la empatía, tan consoladoras, tan oportunas, tan ocurrentes, tan socorridas, tan estimulantes. Por otra parte, raro sería que el ronroneo de una mirada cómplice no nos distrajera entre las tejas que sortea con garbo para después llegar con un par de cabriolas junto a nosotros y, rozándonos siquiera, hacernos sentir un mar de cosquilleos. Asimismo, debo advertirte acerca de las miradas intuitivas, las cuales, desde uno de los corrales, a poco que descubran a su público, se abalanzarán sobre él, cacareando, sonsacándole un sinfín de información sin que éste pueda remediarlo. Nada más se oiga un ladrido, sabed que, un día como el de hoy, dijo una mirada al mejor amigo del hombre: no es la forma en que me miras, es la forma en que me ves. Y desde entonces todo quedó dicho. Esas son miradas que también habitan por esta granja de refugio, candidez y recogimiento, porque aquí todas las miradas se emparejan bajo el lema de que la plenitud la aportan dos. Bien pudiera ser que no exista una intimidad más grande que la de dos de esas miradas que se encuentran con firmeza y determinación y, sencillamente, se niegan a apartarse, como apuntó no sin razón Justin Gardner. Sea como sea, ningún visitante de este meritorio zoológico debería finalizar su recorrido sin defender a capa y espada lo que esta humilde granja demuestra. No hay mejor mirada que aquella que te hace sentir como en casa. Esta vez sí que puede darse por terminado el recorrido ideal que aquí se ha sugerido. ¿Pueden existir rutas alternativas a las mencionadas? Por supuesto. ¿Y alterarse el orden de las mismas?
Claro que sí, pero no hemos abarcado ni una milésima parte del total de las miradas del zoológico en el recorrido, pensarás. Exactamente. Entonces, ¿en base a qué criterio o por qué he escogido esas miradas y no otras? Como antes he indicado, una minúscula porción como la propuesta en el itinerario ya requiere de toda una vida para recorrerse. Tales son las dimensiones del zoológico de las miradas. Imagínate cuántas vidas harían falta para poder echar un vistazo a cada uno de los especímenes de miradas que puebla la faz de la Tierra. No te estrujes la cabeza. No darías más que palos de ciego sin llegar a una cifra razonable. Esa es una operación hoy por hoy incalculable. Entretanto, ya que ver es pensar con los ojos, como diría Ortega y Gasset, admira las miradas del zoológico en el que vives. ¿Que cuál es el criterio? ¿Que por qué unas sí y otras no? No hay más criterio que el de los gustos. Cada cual tendrá sus miradas favoritas, no hay por qué asombrarse ante todas. Ahora bien, si tuviera la oportunidad de sacar otro ticket de entrada a este zoológico, ni que decir tiene que con descuento de trabajador, y me preguntaras por qué volvería a verlo, te respondería lo siguiente. En primer lugar, que las miradas son el fenómeno visual más entrañable. ¿Acaso existe en el mundo de lo visible algo más complejo, hermoso y expresivo que la mirada de un igual? Segundamente, aludiría a su trascendente capacidad comunicativa. ¿Cómo es posible que una mirada transmita tanta información en tan poco tiempo para asimilarla? Lo sé, es más que probable que buena parte de esa información se pierda en una inencontrable nada, pues qué fácil sería comprendernos si algún día esa nada se encontrara. Pero no por ello dejaré de sorprenderme. Además, ¿quién es capaz de explicar la precisión conceptual de los mensajes que transfiere una mirada, o sus impalabrables significados, o su increíble influencia sobre la emotividad de quien la mira? Y, con más fuerza que ninguna de las razones anteriores, me abrazaría esta. ¿Dos miradas pueden entrelazar dos almas tan fuertemente entre sí? Por motivos semejantes, si pudiera, volvería a acudir ciegamente a esta visual visita, a este imprevisto zoológico de las miradas. Ante todo, son miradas, fascinantes, pero miradas. Luca Caldal, uno de los máximos accionistas de nuestro zoo, solía recriminar a los medios de comunicación que tenemos dos ojos y dos orejas porque en realidad se supone que debemos observar y escuchar más de lo que hablamos. Dicho lo cual, me aplicaré el cuento.